Hola y bienvenidos a mi canal, soy Carlos Ferrer y en esta ocasión explicaré otro apartado del juego de rol Tierras Quebradas. En esta ocasión me voy a dedicar al tema de la religión, porque la religión en Tierras Quebradas es un factor muy importante a tener en cuenta. No se trata solamente de unas pinceladas de contexto o unas pinceladas de ambientación, sino que es uno de los leitmotivs, uno de los temas centrales que rigen el setting y que marcan la historia de las Tierras Quebradas como tales, la historia de sus héroes y de sus antihéroes. Y además la religión en este juego tiene unos efectos mecánicos muy concretos que son los que voy a explicar en este vídeo. En Tierras Quebradas, cada jugador tiene unos puntos que se llaman puntos de lealtad y que están asociados a las diferentes religiones que hay en el juego, es decir, a la ley, al caos, a los elementos y a otras religiones como los antepasados, la balanza, etcétera, o cualquier otra que pueda inventarse el narrador. Estos puntos de lealtad se ganan mediante las acciones que realizan los personajes jugadores. Es decir, que por ejemplo, si un personaje jugador durante la partida acaba eliminando o derrotando a un agente del caos, pues aumentará sus puntos de lealtad. Los puntos de lealtad es una medida que nos sirve para ver la evolución del personaje y para hacer que los personajes vayan cambiando y vayan oscilando dentro del conflicto interno entre la ley y el caos y las otras religiones de las Tierras Quebradas, para ver por dónde va tirando, hacia dónde lo van llevando sus propias acciones, y puede dar lugar a que haya contradicciones entre la forma de ser del aventurero, sus creencias, lo que siente en su interior y lo que él mismo, por las circunstancias, por el destino, por lo que el narrador le vaya poniendo en el camino, va haciendo. Y las formas de ganar puntos de lealtad vienen determinadas por la religión en concreto, pero también puede ser bastante más específico, porque si un aventurero es especialmente devoto de un dios en concreto, puede ganar puntos de lealtad por acciones que cumplan la agenda, las creencias específicas, la ideología que emana de este dios. Así, por ejemplo, pues una persona que sea devota de Mabel, el dios del caos de la guerra, pues recibirá puntos de lealtad por derrotar a alguien en combate, por ejemplo. Una persona que sea especialmente devota de Camin, la diosa de la tierra, recibirá lealtad por participar en un rito funerario que incluya pues, la sepultura del fallecido en la tierra. Nos sirve para comprobar si un personaje jugador se encuentra alineado con una religión. Cuando se tienen 10 puntos de lealtad más en una religión que en el resto, esto quiere decir que este personaje está alineado con esta religión y esto le puede dar ciertas ventajas. Por ejemplo, un aventurero que esté alineado con la ley puede utilizar objetos virtuosos, artefactos de la ley, puede darle órdenes a un autómata de la ley, por ejemplo, que esté en su poder. Y un personaje que esté alineado con los elementos, pues podría darle órdenes o podría ser obedecido por elementales, por espíritus elementales, entre otras ventajas. Es decir, siempre el alineamiento nos va a servir para saber en qué bando en ese momento se encuentra nuestro aventurero. Además de para marcar esta evolución del personaje, que en principio pues ya justificaría su aparición, los puntos de lealtad tienen unos efectos mecánicos. En principio no son efectos a corto plazo, no es algo que salga a la luz en la primera sesión de juego, quizá tampoco no en la segunda, pero sí que va a verse a lo largo de varias sesiones conforme se vaya desarrollando la campaña. Los puntos de lealtad, en primer lugar, cuando se llega a la cantidad de 50, que bueno, es una cantidad bastante elevada, entonces el personaje puede ganar un punto de espíritu, es decir, puede aumentar su característica de espíritu. Digamos que el consagrarse a una causa o al ser importante para una causa, su alma se va enriqueciendo y esto se refleja en un aumento de la característica de espíritu. Por tanto, ganar puntos de lealtad, aunque no sean de la religión del aventurero, siempre es algo positivo, siempre es algo que premia al aventurero. Implicarse siempre va a ser algo que va a traer consecuencias positivas.
En segundo lugar, hay hay unas mecánicas menores, por ejemplo, los puntos de lealtad para los personajes que son hechiceros es una fuente de puntos de magia, pueden intercambiar puntos de lealtad por puntos de magia, y además, dependiendo de la actitud hacia lo divino de cada aventurero, estos puntos de lealtad pueden canjearse o pueden dar lugar a ciertas ventajas. La actitud hacia lo divino es algo que se establece durante la creación del personaje, aunque no tiene por qué ser así durante toda la campaña, puede cambiar, el jugador puede decidir que su personaje ha cambiado su actitud, y estas actitudes van desde lo más servicial hasta lo más rebelde, hacia lo indiferente, y dependiendo de cómo el personaje vea su relación con los dioses y con la divinidad, entonces esos puntos de lealtad pueden, por ejemplo, cambiarse por puntos de suerte, por puntos de experiencia. Esos puntos de lealtad pueden intercambiarse entre diferentes religiones o pueden simplemente ganarse de forma automática al terminar cada sesión de juego. Eso va a depender de cómo sea nuestro personaje, de cómo el personaje entienda su relación hacia los dioses. Otra de las ventajas, otra de las circunstancias a las que nos llevan los puntos de lealtad es al establecimiento de pactos con los dioses. Los pactos es un elemento del juego, es un elemento de Tierras Quebradas que está ahí, que puede aparecer, que no necesariamente tiene que aparecer en todas las campañas, en todas las partidas, pero es algo con lo que el narrador puede jugar y que puede enfocar el juego hacia el establecimiento de pactos o después hacia el respeto de esos pactos o cómo los pactos van evolucionando. Pero vamos a explicarlo desde el principio. Un pacto es un tratado que un vasallo, el mortal, en este caso quizá nuestro personaje jugador, establece con una deidad. No tiene por qué ser creyente en esa deidad, no tiene por qué ser un servidor de esa deidad, no tiene por qué ser de su misma religión, pero puede verse obligado por las circunstancias. Puede ser que lo necesite porque ese pacto le favorezca o cumpla algún papel en su historia personal, o realmente puede ser que simplemente lo esté deseando, que sea uno de sus objetivos en la vida. Este pacto de vasallaje obliga al dios a proteger en cierta manera a su vasallo, a su agente mortal, y obliga al mortal a obedecer a este dios. Porque lo que hace al sellar el pacto es consagrar su alma, o al menos parte de su alma, a este dios. De manera que cuando muera, después de la muerte, su espíritu irá a parar a las manos de este dios, que podrá hacer con este alma, con este espíritu, lo que él desee. Por lo tanto, cualquier desobediencia en vida puede ser castigada duramente tras la muerte. ¿Y qué ventajas tiene el pacto de vasallaje? Bueno, vamos en primer lugar a explicar cómo se llega a ese pacto. Ese pacto se puede llegar simplemente por el desarrollo de la partida, porque la partida vaya por ese camino y forme parte de ella, el narrador lo tiene previsto, es una posibilidad que puede pasar. O también puede conseguirse gracias a los puntos de lealtad. Cuando se llega a 100 puntos de lealtad, entonces el aventurero tiene derecho a que un dios de esa religión le proponga un pacto, se manifieste de alguna manera y le proponga convertirse en uno de sus agentes en la Tierra. Cuando esto sucede, el personaje jugador puede consagrar espíritu. Eso quiere decir que puede dedicar, no sacrificar, pero simplemente dedicar alguno de sus puntos de espíritu a ese dios. A cambio, recibirá lo que se llama bendiciones divinas. Las bendiciones divinas son unos poderes mágicos, puede decirse así. No son exactamente hechizos, aunque algunos de ellos cuestan puntos de magia, que pueden tener los personajes que hayan sellado este pacto, que pueden tener los agentes. Para conseguir ciertas bendiciones es necesario dedicar un cierto número de puntos de espíritu, es decir, las bendiciones se compran mediante el sacrificio de puntos de espíritu. Cuanto más te dediques a un dios, cuanto más espíritu consagres a un dios, más bendiciones o más poderosas serán las bendiciones que recibas a cambio, como compensación, como agradecimiento del dios hacia ti o como manera de empoderarte, de hacerte más poderoso para que puedas cumplir mejor sus fines. Estas bendiciones pueden ser, por ejemplo, cosas sencillas, como por ejemplo la capacidad de transportarte a otro lugar de las Tierras Quebradas o incluso a otro plano.
pueden ser facultades que te ayuden en el combate, que te ayuden en tu relación con los demás, tener una especie de aura de santidad que te rodea, o la capacidad de convertir a otras personas a tu religión. Puede ser la capacidad de sobrevivir tras la muerte, o de no envejecer, o de rejuvenecer, o cosas así. Incluso hay bendiciones divinas que son favores únicos, como ponerte en contacto con un familiar muerto o crear para ti un santuario donde puedas sentirte seguro. El caso es que las bendiciones divinas y el pacto te convierten en un agente del Dios, y el Dios tiene la obligación, en teoría, de ayudarte cuando te encuentras en peligro. Esto se refleja en una mecánica que es la intervención divina. Todos los agentes, todos los personajes que tengan un pacto con un dios tienen derecho a una habilidad que se llama así, que es intervención divina, y que permite llamar al dios y que el dios intervenga para ayudarte como un deus ex machina, que pueda solucionar una situación concreta de manera breve, de la forma mejor sangrienta y fantasmagórica, o especialmente cruenta, o puede ser de forma muy sutil, dependiendo del dios y dependiendo de las circunstancias. La dificultad para esta tirada depende de los puntos de lealtad que se posean, de manera que aunque si tienes un pacto pero tus puntos de lealtad son muy bajos, pues la dificultad de esta intervención divina será muy alta. Además, el número de veces que se puede intentar la intervención divina depende de los puntos de espíritu que se hayan consagrado a esta deidad. La intención en Tierras Quebradas es que los personajes sean complejos, que sean contradictorios y crear drama y crear historias a partir de estas contradicciones y de la evolución de los personajes. Y de hecho, un aventurero puede sellar un pacto con un dios, pero más tarde sellar un pacto con otro, que puede ser de la misma religión o puede ser de una religión enemiga, porque los personajes pueden evolucionar. Nos podemos encontrar situaciones en las que un aventurero se ve involucrado en un pacto con un dios, pero después quiere renegar de él y quiere librarse de esas obligaciones que le impone este dios. Y eso es un tema para nuevas aventuras o para crear nuevas historias. O sea, librarse de un pacto puede ser algo tan épico como tratar de conseguir ese pacto. Al mismo tiempo, sellar pactos con otras deidades puede enriquecer mucho al personaje, que puede encontrarse a medio camino entre la ley y el caos, o entre la ley y los elementos, por ejemplo, y puede así aumentar su complejidad y dar lugar a campañas más interesantes donde entren en juego diferentes fuerzas que empujen a los aventureros a un lado. Y eso es todo por lo que respecta a la religión. Espero haberos abierto el apetito y que tengáis muchísimas ganas de empezar a jugar con Tierras Quebradas. Si os ha gustado el vídeo, no olvidéis darle al like, no olvidéis seguir mi canal si queréis estar al tanto de nuevos vídeos y nuevas noticias sobre el juego de rol Tierras Quebradas. Y por supuesto, si tenéis cualquier opinión, cualquier comentario, cualquier pregunta, tenéis a vuestra disposición los comentarios en esta página de YouTube. Así que estamos al tanto y nos vemos a la próxima.